de esfuerzos de reforma, si consideramos que ya son 30 del retorno a la democracia. Pero para quedarme con este último tema de las diversas propuestas y acciones que se han tomado hacia el camino de transformar a Carabineros, ¿cómo dialogan estas acciones con la discusión constituyente? Que usted mismo señalaba que la propuesta que emana de la Universidad de Chile, específicamente del Instituto de Asuntos Públicos, se enuncia, ¿verdad?, una primera aproximación, una primera propuesta de definición de cómo abordar estas temáticas constitucionalmente. ¿Cómo dialogan? Realizar esfuerzos de modificaciones legales, crear comisiones o unidades coordinadoras, en el entendido de que debe darse una discusión todavía respecto del sentido de la policía, vamos a decir, o las eventuales policías en plural, como usted también señalaba, respecto de dejar abierta esta posibilidad. Muy brevemente, tal vez solo un poco esto que parece como mundos disociados, ¿no? Estamos cambiando, pero todavía no sabemos hacia dónde se va a llevar esa transformación. Sí, yo creo, sin embargo, que hay que seguir con el debate entendiendo que va a haber una reforma constitucional, porque eso va a crear o va por lo menos sembrar un terreno de donde va a crecer la discusión que se va a dar en la constituyente. Hay cosas que va a definir la constituyente y cosas que ciertamente no va a definir la constituyente, pero en la medida en que se da esta constituyente, yo diría que hay cosas que debiera quedar para después. Por ejemplo, la creación de un futuro ministerio de seguridad distinto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública debiera llevar a cambios constitucionales y, por cierto, a cambios en las leyes orgánicas de los distintos ministerios. Por ejemplo, el de la Secretaría General de la Presidencia, el mismo Ministerio del Interior actual. Probablemente esto implica, ¿cómo se llama?, crear un solo ministerio a cargo de las relaciones políticas, y eso tiene mucho sentido hacer esa discusión en el contexto del régimen político que va a existir a futuro, va a existir primer ministro, ¿no?, etc. En consecuencia, yo diría, esa parte de la reforma política que tiene que ver con la seguridad es una reforma en la que debemos discutir las opciones, conversarlas y nutrir a la constituyente respecto de ella. Y en ese campo la tarea de las universidades yo creo que debiera ser fundamental. Hay otras cuestiones que también son importantes y que deben hacerse en el terreno de algo que nosotros también estamos discutiendo en el INAP y discutiendo en el CESC y discutiendo con la Escuela de Derecho, que tiene que ver con el tema de la definición constitucional de Fuerzas Armadas y Policías. Hemos realizado diversos seminarios, hemos avanzado, por cierto, en algunas definiciones, y es algo que hay que volcar a la constituyente. Yo creo que vamos a tener que caminar y comer chicle al mismo tiempo, y va a ser difícil, pero inevitable. Y en ese camino, en ese esfuerzo necesario por comer y masticar chicles simultáneamente, ¿contamos con las herramientas suficientes? ¿Se ha generado conocimiento en el país? ¿Se conoce suficiente el trabajo policial para acompañar ese proceso? Digamos, ¿se han generado las condiciones acumuladas, ¿verdad?, para acompañar ese proceso suficientemente desde su perspectiva, y pensando también en buena medida desde la propia universidad, ¿no?, el rol que le cabe como Universidad de Chile. Sí. Mire,
Yo creo que desde el punto de vista académico propiamente tal, yo creo que hay una necesidad imperiosa de desarrollar investigación en materia policial. Y ojalá que el proceso que estamos viviendo abra las puertas de las policías y que éstas comprendan que el conocimiento científicamente fundado y de alguna manera eh, neutral, por llamarlo de alguna manera, respecto de la policía, ayuda a relevar su trabajo y fortalece y posibilita además que vayan mejorando. El acceso a esa información ha sido difícil y yo puedo decir que la cantidad de trabajos publicados que yo conozco sobre las policías en Chile es bastante escaso, es muy escaso. Y en general, cuando se ha tenido acceso a la policía, se ha hecho de alguna manera a través de un contacto específico y no como una medida regular en que la policía abre sus puertas a quien quiera analizarla y demuestre que está realizando una investigación seria. Nosotros en el CESC y antes del CESC, en mi caso personal, en el Centro de Estudios para el Desarrollo, ya desde los años 90, finales de los 90, nos preocupamos por el tema del control político sobre la policía y cómo ese control político podía redundar en un sistema democrático más robusto y que respetara los derechos humanos. Y así, tanto en el año 2008 como en el 2003, realizamos conferencias en el CED y también en el CESC, para usar la otra sigla de la Universidad de Chile, conferencias internacionales sobre el tema. Publicamos un libro con experiencias de distintos países sobre cómo se controlaba la policía y los servicios de inteligencia en distintas experiencias, experiencias de policía comunitaria, experiencias de funcionamiento de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Representantes en Estados Unidos para controlar a los servicios de inteligencia, etcétera, etcétera. El año 2003 realizamos una gran conferencia internacional, no me acuerdo, creo que tú todavía no habías llegado al CESC, co-realizada por Vera Institute of Justice, en la que hicimos un trabajo que fue, por decirlo así, precursor respecto de las llamadas visitas a las comisarías. La conferencia con pequeños equipos que venían de India, Sudáfrica, Rusia, Argentina, Brasil, Chile, en fin, y otros lugares, se centraba en realizar una visita tipo a una comisaría policial por parte de académicos o investigadores de cada uno de nuestros centros, para validar a partir de allí una especie de cuestionario que permitía evaluar la calidad del servicio que en ese establecimiento policial se otorgaba o se entregaba al público. Y de esa discusión, que fue muy difícil de comprender para todos nosotros, inaugurada entonces por el subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, se fue avanzando hasta la creación de esta confederación de centros de distintas regiones del mundo, con sede en La Haya, y que algunos años después empezó a realizar visitas regulares a la policía, a otorgar premios a las comisarías más con mejores índices
Yo quiero allí relevar, por ejemplo, que trabajamos muy en comunidad con la Subsecretaría de Carabineros en los años 2010, no, perdón, 2006 o 2007-2010, y que seguimos haciendo esos esfuerzos durante los años siguientes. Y si bien entendíamos que muchas veces las comisarías se acicalaban, ponían flores, etcétera, para recibirnos y buscaban responder a lo que nosotros buscábamos, yo creo que de alguna manera empujamos, aportamos un granito de arena a poner énfasis en el desempeño del público, en cómo se veía la comisaría, en la necesidad de que fuera visible la posibilidad de reclamar en contra de un funcionario policial en ella, etc. Y bueno, como tú recuerdas, porque la organizaste varios años, hubo oficiales de carabineros que viajaron con nosotros a Kenia y a otros países, eh, a, eh, a Costa Rica, ¿no? Como consecuencia de que sus establecimientos recibieron los mejores puntajes en este proceso. Hicimos otros esfuerzos, por cierto, adicionales. Sacamos un libro en conjunto con INCIDE sobre el control de las policías. El CESC mismo tiene un diplomado hace muchos años para policías sobre sistemas de control democrático de la gestión y de la mala conducta policial. Y también cuando se creó el Ministerio de Interior y Seguridad, nosotros hicimos algunos aportes destinados a modificar la ley orgánica constitucional de Carabineros, destinada a otorgar más herramientas al Poder Civil respecto del accionar policial. Yo creo que esto tiene que seguir. Hemos participado también en la evaluación del STAT y por cierto que también en el curso de formación de ejecutivos de seguridad ciudadana en toda América Latina, con otras universidades de Brasil y de Estados Unidos, y en consecuencia creo que es una tarea que hay que continuar. Es un aporte democrático fundamental y me felicito que hay muchas otras instituciones que desde su propia perspectiva están haciendo lo mismo, Paz Ciudadana, la Universidad Alberto Hurtado, etcétera, y yo creo que es un gran tema de la democracia y en consecuencia necesita mucha experticia. Hay un cúmulo de ejercicios, experiencia que con mayor o menor profundidad debieran servir de insumos entonces también para la discusión que se está llevando adelante. Por ejemplo, el ejercicio de las visitas a estaciones de policía que usted recuerda, efectivamente permitió identificar buenas prácticas, como lo hicieron otras iniciativas de las propias instituciones. Al interior de Carabineros se levantaron concursos de buenas prácticas policiales, al interior de la Policía de Investigaciones se hizo lo propio también durante algunos años. Hay entonces un desafío de recoger esas lecciones aprendidas para incorporarlas en el debate que estamos llevando adelante, no solo desde la academia, no solo desde las instituciones del Estado, sino desde la sociedad chilena en su conjunto. Profesor Hugo Fruling, quiero agradecerle muchísimo su participación en este ciclo de entrevistas, seminario permanente. Le dejo unos últimos minutos para que pueda cerrar y con eso ya despedirlo. Perfecto. Bueno, muchas gracias, ha sido muy interesante. Yo creo que efectivamente ha habido un esfuerzo pequeño, episódico,
pero importante y la acumulación hay que recordarla para no comenzar de nuevo, y en ese sentido cada centro, instituto tiene la responsabilidad de mantener todo aquel instrumental que en buenas cuentas se creó en su momento y subirlo a los sitios que correspondan. Quiero felicitarlos, yo creo que esta iniciativa, además, entre unidades al interior de la universidad es un acierto y responde a una realidad que es que ya los medios antiguos que utilizábamos para difundir información e ideas están quedando obsoletos, o al menos hay que complementarlos con nuevos criterios tecnológicos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted.